con el... ok. A ver, vamos a darle entendido. Denme un segundo, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Así ya podemos iniciar. Seguramente van a verlo ahí. A ver. Ok. Ahí está. Bien. Ok. Sí, ya se puede ver, profesora. Ya lo vemos, ¿no, verdad? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Sí me escuchan todos, ¿no, verdad? Sí, le escuchamos, profesora. Bien, perfecto. Que nada, muchísimas gracias a todos por la invitación. Voy a abrir ahora, ahora me van a ver. A ver. Sí están en un curso, ¿no verdad? Que ya está funcionando hace unos encuentros, ¿no verdad? ¿Es así? ¿Es correcto, Eduardo? Sí, profesora, ya han llevado primer y segundo módulo. Con usted inician el tercero. Bien, no sé por qué, ¿me ven a mí ahora? Sí, sí se le ve, profesor. Ah, ok, yo no me veo en la pantalla, no sé por qué. A ver, fíjate, porque es importante que me pueda ver. No es por narcisismo, sino para ver por qué no. Ahora sí, ok, ok. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. ¡Qué suerte otra vez de vuelta a Perú! ¡Excelente! Excelente otra vez volver a estar en contacto con todos ustedes en este medio. Como ustedes sabrán, yo soy de Montevideo, Uruguay. Soy perito de parte, trabajo en la especialización en la parte de psicología jurídica y forense. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con la parte de prevención, que es muy importante. Me parece interesante. Todos los que tengo participando son psicólogos. Cuéntenme a ver eso un poquitito. Psicólogos, asistentes sociales. ¿Cuánto alumnado hay más o menos? Cuéntenme un poco a ver de a qué se dedican. Me lo pueden mandar por el chat. Así los voy leyendo. ¿Siguen viendo la pantalla, Eduardo? Sí, profesora. Sí, 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 sí. Todos son psicólogos, Ok. profesora. Ok, perfecto, perfecto. Todos trabajan entonces en esta temática. Bien. Antes que nada, como para comenzar, lo que les quiero informar es que es fundamental, es bueno, la conceptualización de lo que tiene que ver con el fenómeno de maltrato y el abuso sexual infantil, ¿no? ¿Verdad? A ver, yo soy perito de parte, trabajo en todo lo que tiene que ver con la parte judicial, la parte psicológica forense, vinculada especialmente a maltrato y abuso sexual infantil, y lo que les puedo ir adelantando con respecto a este tema es que lo primero que nosotros tenemos que comprender es que se trata de un delito de poder. Siempre el perpetuador o el victimario en estos casos es de conocimiento de parte de la víctima, es una persona de contacto directo. La víctima en estos casos, que es niño o niña, justamente confía justamente bueno, en este victimario, y este es justamente uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en este tipo de circunstancias en las que estamos trabajando. Por otra parte, no sé actualmente cómo está funcionando la jurisprudencia peruana, pero lo que sí les puedo decir es que en nuestro país hay un gran problemita que tenemos que siempre está vinculado a esta temática, lamentablemente, que tiene que ver con la probación del indicio. O sea, la parte del psicólogo forense, del psicólogo jurídico, es central para poder de alguna manera dar fehaciencia y confianza
a la parte legal de constatar realmente que los indicios que tienen que ver con pruebas psicológicas y pruebas no necesariamente físicas, o sea, médicos forenses o fisiológicas, sí tienen la suficiente fuerza como para poder determinar que estamos frente a una situación de abuso sexual infantil y maltrato. ¿Qué significa esto? Que en realidad cuando nosotros estamos refiriéndonos a este tipo de casos, nos estamos refiriendo a casos donde justamente la estructura jurídica no siempre le da la misma fuerza desde el punto de vista de lo que es la prueba en sí misma como prueba a los aspectos que hacen a las vivencias psicológicas, emocionales, los despliegues gráficos, los despliegues y comportamientos en la escuela o en las instituciones sociales donde se encuentre el chiquito, ¿ok? O la chiquita. Entonces, por eso es muy importante que nosotros desde la parte psicológica, jurídica y forense podamos aportar la suficiente muestra de fortaleza de la prueba para que la parte jurídica le dé oído a lo que está sucediendo con este niño o esta niña o este adolescente y realmente se pueda llevar adelante la denuncia. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, estamos siempre hablando o refiriéndonos a lo que tiene que ver con un delito de poderes. Vuelvo a repetir, de poderes que están totalmente, diríamos, minados y atravesados por viciamientos subjetivos, ¿ok? Y totalmente, diríamos, privados de índole de las casas y de los ámbitos domésticos internos de los lugares donde se dan. ¿Por qué les aclaro esto? Porque desde el punto de vista criminológico también hay una diferencia entre lo que es abuso sexual infantil y lo que es violación infantil. El abuso sexual infantil siempre está siendo perpetuado por integrantes del entorno de contacto directo o personal de los menores involucrados. Mientras que cuando estamos hablando de violación, estamos hablando de un ataque sexual o un ataque con características de agresión sexual que está perpetuada de parte de un victimario totalmente anónimo y totalmente desconocido por parte de la víctima. ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo ya tengo la formación en la parte criminológica y de perfilación criminal, y claramente son, diríamos, figuras penales o criminales completamente diferentes, que funcionan distinto en la mentalidad del niño, funcionan distinto en la mentalidad del niño como víctima y funcionan distinto en la mentalidad del victimario como maltratador, abusador o violador. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no es lo mismo ir tras la captura de un abusador sexual que ir tras la captura de un violador serial que está suelto en las calles y que perpetúa niños. Por ejemplo, a nivel mundial hay muchísimos casos. Nosotros acá en el Uruguay hemos tenido el caso del famoso Cosita, que ese era el nombre que tenía. ¿Sí? Ustedes a nivel internacional deben conocer el caso Garavito, que es un caso que no solamente era un agresor sexual infantil serializado, sino que a su vez mataba a todas sus víctimas, o sea, era un asesino en serie, ¿no, verdad? Y son perfiles completamente diferentes, ¿ok? Las características en victimología forense de lo que vendría a ser un violador infantil no tienen absolutamente nada que ver con las características de lo que vendría a ser un abusador sexual infantil. ¿Cuál es la gran diferencia? El conocimiento con la víctima. Y este es un elemento o un indicador que se analiza y se estudia en lo que se llama la conexión intervictimae, entre víctima y victimario, ¿ok? Que es muy importante y que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque claramente el niño, y nosotros ahora lo vamos a ver en un rato más, cuando da su testimonial, no importa la edad que tenga, le pesa muchísimo este elemento de tener un contacto directo o conocer de alguna manera, de manera directa o un poco más en lo privado, a su perpetuador. Y este elemento no es menor y marca una gran diferencia con respecto a lo que vendrían a ser las conceptualizadas violaciones de menores. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes, cuando trabajan con abuso sexual infantil, están frente a una víctima que interpreta que su victimario en realidad es alguien que le está haciendo un beneficio. Y no solamente eso, sino que lo está tratando de manera indistinta con respecto a los demás.
Por consiguiente, está ofreciéndole a ese menor una distinción que para el aparato psíquico del niño es interpretado como un beneficio que recibe del abusador. Es por esta razón, ¿ok? Es por esta razón, y esto es lo que quiero también aclararles antes de comenzar, que cuando nos encontramos con este tipo de casos, ¿por qué es tan importante entender estos aspectos? Porque muchas veces nos encontramos con fiscales o con jueces que interpretan que porque el niño pide ver al adulto, eso es indicador directo de que el adulto necesariamente entonces no es el abusador sexual, cuando en realidad se trata de un aspecto completamente opuesto, cuando en realidad lo que nos está indicando es que la familiaridad y la necesidad pulsional, incluso desde el punto de vista del aparato psíquico dinámico del menor, hace que el menor lo elija y lo quiera seguir viendo y lo tenga como uno de sus integrantes del núcleo o del clan familiar favoritos. Este elemento tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Y hay que saberlo defender muy bien, también desde el punto de vista de la parte psicológica especializada forense. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a atacar la defensa desde el punto de vista jurídico. La defensa jurídica va a ir directamente ahí y va a decir, pero ¿cómo? Si el niño, ok, quiere ver al padre o quiere ver a la madre en caso que sea la maltratadora, que también hay maltratadoras sexuales, figuras maternas, o femenino, masculino, no interesa, ¿por qué razón lo quiere ver si realmente le hace tanto daño? Por el simple hecho de que el niño, en el caso de que estemos hablando de víctimas de abuso sexual infantil, no es totalmente consciente, ¿ok?, de el daño que se le está haciendo. Lo interpreta desde el punto de vista de la victimología forense, y esto está probado científicamente, como un beneficio o como un trato especial, porque justamente el abusador la mayoría de las veces es el que le da el regalo, le trae el juguito, le trae la comidita, le alcanza la botana, como se diga en Perú, creo que no, en México sí, mis colegas de México dicen la botana, ¿ok? Y tenemos todo este movimiento de parte del abusador, que no deja de ser el perpetuador siempre, ¿ok? La diferencia con el violador, que el violador como agresor sexual, desde el punto de vista victimológico forense, es un oportunista de la agresión sexual. El abusador también lo es, pero trabaja en un nivel mucho más sutil desde la parte privada. Hay un film que pueden mirar que se llama La Mala Verdad, que es un film argentino, que después yo con muchísimo gusto se lo puedo pasar a Eduardo para que se los pase a ustedes y ustedes puedan analizarlo en sus casas como un ejercicio donde se van a encontrar que justamente el gran problema que tenemos contra el flagelo de todos los que luchamos en redes contra el abuso sexual infantil es que, diríamos, el ladrón está mezclado entre las gallinas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad tenemos a el victimario, ¿sí?, de alguna manera blanqueado como una persona completamente inocente, que de hecho en el 87% de los casos, según los últimos valores de la UNICEF, se tratan de los padres la mayoría de las veces o integrantes del núcleo familiar de sangre, de manera directa en contacto con niños abusados, tanto sea niñas o niños abusados. Cuando estamos hablando de menores abusados, nos estamos también refiriendo, y esto lo tengo que aclarar antes de comenzar, a niños, y también integra adolescentes, por supuesto que estamos hablando de menores. Lo que sucede es que el adolescente ya tiene muchísimos más elementos como para poder enfrentarse a todas estas situaciones, ¿sí? Y no es el mismo planteamiento de, diríamos, inocencia total que puede tener el niño. Por eso es muy importante, cuando hablamos de prevención, poder promover la prevención desde la infancia. Y cuando yo hablo de esto, también les voy a dejar material que lo van a poder ver, aportar desde programas preventivos como por ejemplo Kiko y la mano, que es un dibujito, ¿okay?, que se ha creado en Oriente, en Japón, ¿sí?, con el objetivo de hacer una campaña para que los niños sean ellos mismos los que se transformen en sus propios autopreventores contra el abuso sexual infantil. ¿Sí? La mano de Kiko es muy simple, se basa en un principio que yo después se los voy a mostrar, donde en realidad lo que se le explica al niño a partir de los 2 años es que las zonas que son tapadas por el traje de baño no pueden ser tocadas ni miradas por ningún adulto, ¿ok? Y a partir de esta regla tan básica, donde hay un video spot
¿ok? Donde hay diríamos, un chin spot que dura 1 minuto más o menos, donde el niño lo ve. A partir de ese momento ya el niño se empieza a transformar en un autodetector él mismo de la prevención contra abuso y maltrato sexual infantil, ¿ok? Todos los que se encuentran aquí, Eduardo, trabajan en temas relacionados de manera directa a la parte forense o no necesariamente, son psicólogos clínicos. Eduardo. Bueno, mientras Eduardo capaz que me comenta, me pueden hablar si quieren por chat, están muy callados, no sé si están impactados o es que no entienden lo que estoy hablando. Tengo que ver eso. Cuéntenme un poquitito, a ver. Ah, psicólogos educativos. Hola Juliana, ¿qué tal? Encantada, perfecto. Ok. Bien, trabajan en la parte educativa. ¿Todos trabajan en la parte educativa? A ver. Buenas noches, no, yo trabajo en el área de salud del hospital. Ok, buenas noches Natalie, encantada. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer, diríamos, como una batería abierta para que les pueda ser de utilidad la información a todos según los distintos ámbitos donde trabajan, ¿ok? Cuando estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, que es en realidad el primer acercamiento que nosotros le damos a este tipo de núcleos familiares donde se instala el abuso sexual infantil, ustedes saben que el abuso sexual infantil es un flagelo familiar transgeneracional. Nos vamos a encontrar con seguramente una figura materna totalmente infantilizada, puesta en una posición de niña-mujer, ¿ok? Eso va a aparecer muchísimo, que es muy probable que ya haya recibido violencia doméstica o violencia de género de parte de los integrantes varones del clan familiar, y nos vamos a encontrar con instancias diversas, con distintos, diríamos, claros oscuros, de violencia de género y violencia doméstica en lo que es la dinámica de cómo funciona el núcleo familiar. ¿Qué significa esto? Muy simple, que ahora, y justamente con el tema del confinamiento, tanto lo que son fenómenos de violencia doméstica, violencia de género, que involucran sí o no abuso sexual infantil, se han complejizado muchísimo más por el tema del confinamiento, ¿ok? Porque es como que tenemos un caldo metido adentro de una olla de presión, que eso está siempre a punto de estallar. Por suerte ahora lo del confinamiento se ha empezado a disolver muchísimo más, pero ustedes tienen que tener conocimiento de que cuando toman contacto con este tipo de núcleos, en estos momentos históricos que estamos pasando, hay que ser muy cautos para poder trabajar, no solamente de cómo enfocar la intervención, sino también después cómo empezar a pensar la prevención en ese núcleo familiar, ¿ok? Porque no es tan simple, ¿sí? Cuando hay 1, 2 o 3 situaciones de abuso sexual infantil implicados en la circunstancia. Las características generales son 3. Se van a encontrar con una madre en una figura muy desmerecida de madre, que no pone límites, un padre y una madre totalmente habilitantes, tanto en un sentido como en el otro, porque puede haber un padre que sea sumamente autoritario para algunas cosas, pero totalmente permisivo para otras, y indefectiblemente también puede suceder esto con la figura materna, pero lo que van a ver siempre es un padre y una madre en una posición totalmente infantil, incluyendo el caso en el que el papá o en el que la mamá sea el abusador. Ustedes saben que una de las características de los perfiles del abuso sexual infantil en abusadores es esa predisposición o esa no evolución de determinados aspectos en ellos como adultos que parecen niños, ¿ok? Y esto lo quiero aclarar porque seguramente hay muchos psicólogos que no necesariamente trabajan en la parte forense o jurídica, pero que sí saben al trabajar en la parte educativa que en realidad los psicólogos, cuando trabajamos en lo que tiene que ver con el contacto con los menores, tenemos que tener algo muy semejante a la parte infantil, porque si no la transferencia no se da.
Bueno, esto sucede exactamente igual en las figuras de los abusadores. Ustedes se van a encontrar en las figuras de los abusadores sexuales infantiles con rasgos claramente visibles, totalmente infantilizados en ellos, que están incorporados a su vida de adulto. O sea, es un niño que evolucionó físicamente en la posición de adulto y quedó en la posición de adulto, pero internamente funciona como un niño. ¿Qué significa esto o qué consecuencias trae? Unas consecuencias bastante complejas desde el punto de vista de la psicopatología clínica forense. ¿Por qué? Porque en realidad, ustedes saben que, diríamos, los trastornos de personalidad son adultos que funcionan internamente como niños. Tienen problemas con los límites, tienen problemas con la impulsividad, tienen problemas con la responsabilidad, con la conciencia, etc. Eso se van a encontrar ustedes en la figura del abusador dentro del núcleo familiar. Que puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser los tíos, puede ser alguien que tenga estas características la mayoría de las veces. Esto también está estudiado, también está analizado. Esto no lo estoy diciendo yo al azar, digo, nada más que tengo 18 años de experiencia sobre esta temática, pero aparte de mi experiencia, está todo el aval científico que así, diríamos, lo apoya. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que se van a encontrar, un núcleo familiar totalmente disociado, donde el niño compite con el padre, o mejor dicho, el padre o la figura masculina compite con el niño, sea del género que sea, por el amor de la madre. O sea, hay un problema de límites incestuosos en el núcleo. Cuidado que estos elementos pueden aparecer en la primera generación, en la segunda o en la tercera. Esto se lo digo como datos para todos los psicólogos que trabajan con la parte de, diríamos, transgeneración o lo que vendría a ser configuraciones familiares, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y después nos encontramos con el tercer aspecto que tiene que ver con que el niño, la mayoría de las veces, es casi un adulto en posición infantil. ¿Qué significa esto? Los lugares están cambiados. La posición del niño no está habilitada para el niño, está habilitada para los adultos y el niño muchas veces tiene que tomar la posición del adulto. ¿Qué significa esto? Que hay una rotación de los roles dentro del núcleo familiar, ¿ok? Y este elemento tiene que ver específicamente con el desorden, ¿sí? Desde el punto de vista de la configuración psicológica, así como también el desorden que habilita a que figuras como la del abusador, que está mezclado dentro de ese clan familiar, pueda hacer de las suyas sobre los menores de la familia. Y los menores de la familia, al no tener una buena comunicación con los integrantes de referencia adulta, no tienden por lo general a denunciar la situación o a interpretar preventivamente que lo que le está sucediendo no es correcto, sino que en realidad está, diríamos, habilitado desde lo no dicho. Este aspecto que les acabo de mencionar es un aspecto que se ve muchísimo en la parte de los gráficos y los dibujos, porque los niños que por lo general tienen otros indicadores presentes, ¿no? ¿Verdad? Que vamos a ver después, ¿sí? Y además en los dibujos nosotros nos encontramos con expresiones de splitting, no sé si todos saben lo que es el splitting, en psicoproyectivos especializados tiene que ver con esto de objetos por todo el ambiente que rodean al personaje central del dibujo. Si nos encontramos con eso, además, ¿sí? ¿Ok? De todos los aspectos como indicadores que pueden, diríamos, preocuparnos muchísimo, entonces claramente nos estamos encontrando con una situación de abuso infantil. El abuso sexual infantil no es solamente la penetración. El abuso sexual infantil configura muchos aspectos, que ahora después los vamos a poder ver. Implica o involucra tocamientos, froteurismo, que son frotaciones de las partes genitales del cuerpo del adulto sobre el menor. Puede implicar otro tipo de situaciones como, por ejemplo, exhibición de pornografía a los menores del núcleo familiar. Puede involucrar, por ejemplo, que el menor quede frente a las exhibiciones sexuales de otros adultos. Pueden involucrar muchísimos factores y todos estos elementos involucran o diríamos están involucrados en los indicios indicadores
de la existencia o configuración del abuso sexual infantil, ¿sí? A pesar de que no exista necesariamente, penetración, ¿de acuerdo? La penetración es algo que no necesariamente contundece a la circunstancia de abuso sexual infantil desde el punto de vista jurídico. Y acá nos encontramos con el gran problema, porque jurídicamente en muchos tipos de legislaturas, ¿ok? En muchos tipos de sistemas jurídicos, si no hay un, diríamos, quiebre de la parte del menor por parte de su físico, si no se constata desde el punto de vista del médico forense que hubo un abuso sexual, ¿ok? Físico, entonces muchas veces jurídicamente se interpreta que hay que archivar la causa. ¿Y cuál es la función nuestra, si ustedes son educadores, si trabajan en clínica o donde trabajen? Tratar de poder crear informes u orientar a otros técnicos para que activen un protocolo contra el abuso sexual infantil, por más que no haya indicios físicos médicos. Porque esta es la forma de poderle dar fuerza a los demás indicadores de abuso sexual infantil de que realmente el niño está sufriendo esa tormenta en su cabeza y en su mundo interior, ¿ok? Y exterior domiciliario, ¿sí? Que sigue configurando un abuso sexual infantil a pesar de que no haya una penetración en el menor, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista físico. El abuso sexual infantil es mucho más que la penetración. Son muchísimos aspectos. También es, por ejemplo, violencia generada por exhibición de partes púdicas de los adultos frente al menor, que los adultos se bañen con el menor, ¿ok? Todo este tipo de aspectos significa, y hoy por hoy está, diríamos, resignificado e identificado por la UNICEF como indicadores de abuso sexual infantil. Por más que el adulto referente nos diga, no me di cuenta, no sabía, no lo entendía, bueno, igualmente el niño fue expuesto a esa violencia, ¿sí? De connotación e índole sexual, y eso ya está configurando, ¿ok? Una circunstancialidad de abuso sexual infantil flagrante que el niño está sufriendo. Nosotros somos los responsables de poder activar el protocolo y pedir que las referencias de la autoridad institucional o adulta hagan la debida denuncia y se intervenga ese núcleo familiar. No se olviden que esto es como que siguen creyendo, o sea, puede comenzar con estas características y después puede terminar en penetración. ¿Ok? Bien. Hoy por hoy, justamente, trabajar el fenómeno de la violencia doméstica, la violencia de género, que por supuesto dentro de él está involucrado el abuso sexual infantil, es todo un tema y hay que trabajar los primeros auxilios psicológicos, ¿ok? De alguna manera, tener conocimiento de los primeros auxilios en salud mental es una herramienta fundamental y también cómo nosotros, de la parte técnica, aprendemos a acercarnos a esos núcleos, porque son núcleos que si ustedes no lo saben tocar, se repliegan para atrás, vieron como el caracol que uno lo toca y se mete adentro de, diríamos, su casita, como dicen los niños, ¿ok? Poder acercarse, intervenir, ganar la confianza seguramente de algún integrante del núcleo familiar de manera importante, ¿ok? Y poder conseguir, diríamos, instalarse desde el punto de vista contratransferencial a nivel clínico dentro de ese núcleo familiar que está totalmente patológico, para poder recién ahí empezar a tomar contacto con la víctima. Ustedes saben que este elemento tiene que ser logrado, y más cuando estamos hablando de casos de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque es muy probable, y esto se sabe ya también por protocolos, que cuando se llega el momento donde el niño realmente quiera expresar que fue abusado sexualmente de alguna manera o característica, y la madre o el referente acepte esa situación y apoya al niño, en ese, diríamos, intersticio de momento clínico, la mayoría de los casos sucede es que se van hacia atrás, se repliegan por temor, por miedo, o el niño niega, ¿sí?, todo lo que es la manifestación contra su opresor. Entonces, en este sentido, hay que ganarse muchísimo la confianza del núcleo familiar y saber trabajar muy bien en configuración familiar para poder adquirir la confianza del núcleo en el momento en que justamente un referente del niño teclee y trate de ir para atrás o replegar o decir, no, esto no sucede así o no va a pasar de esta manera.
¿Ok? ¿Bien? Ok. Todos de alguna manera podemos, ¿ok?, aplicar primeros auxilios psicológicos en situaciones así. Y aunque a ustedes les parezca esto algo muy extraño, sí es cierto. O sea, todos de alguna manera somos, ¿sí?, difusores y promotores de los derechos de los niños. Y en ese punto, como ciudadanos, podemos identificar dónde hay problemas, podemos hacer denuncia o podemos acercarnos a modo de brújula a centros de referencia para poder explicar que hay alguna situación que vemos que no es normal y que es anormal. ¿Por qué aclaro esto? Por otro elemento más que tienen que saber. La circunstancialidad de la violencia doméstica, en un principio a nivel del mundo, fue gestada desde el punto de vista jurídico como un fenómeno netamente privado porque era intramuros. Este elemento, gracias a Dios, ya se echó por tierra. Y más allá de que sea un fenómeno que se da con las características que tenga, incluyendo no abuso sexual infantil, intramuros de los domicilios y de las casas, sin importar este aspecto, ¿sí?, no deja de ser un problema de la salud pública de un país, de una región, de una comunidad. La violencia doméstica y el abuso sexual infantil son problemas de la salud pública del lugar a donde pertenece ese clan comunitario. Entonces, todos tenemos obligación, desde el lugar que estemos, sin importar seamos o no seamos técnicos, de intervenir en estos casos y de advertir sobre situaciones anormales que estén sucediendo. ¿Por qué? Porque en realidad, por más que sean circunstancialidades que sucedan intramuros dentro de una casa, no dejan de generar ondas expansivas negativas para toda la comunidad entera. El niño empieza a tener adulteraciones en la escuela, empieza a tener problemas en la escuela, es muy probable que si no es intervenido y prevenido a tiempo, va a comenzar a hacer lo que le hacen a él con otros niños. Después, si no es observado en esa instancia, va a seguir creciendo y se va a transformar en un buller, va a transformarse en un niño que ejerza bullying sobre otros niños. Y después, seguramente, si no se intervino, va a transformarse en un novio o en una pareja violenta. Y después, seguramente, se va a transformar en un jefe violento. Y después seguramente se va a transformar en alguien que violente a sus propios padres cuando estén en tercera edad o a sus propios hijos y se continúe nuevamente la cadena de la violencia doméstica intrafamiliar, de manera transgeneracional en ese núcleo y de manera transgeneracional en esa cultura, en ese clan comunitario y en esa región donde ustedes se encuentran. O sea, funciona como si fuera una estructura o una célula cancerosa. Empieza a contaminar todas las células que tiene alrededor hasta que llega un momento que la persona está completamente tomada y enferma. ¿Ok? Entonces piénsenlo en este fenómeno del abuso sexual infantil en un sistema ecológico donde vamos del centro de la cebolla hacia afuera por capas. También podemos pensarlo al revés. ¿Cómo podemos intervenir de afuera hacia adentro? Porque también son métodos que se pueden utilizar y que de hecho en políticas criminales de otras partes del mundo vinculadas a la baja del abuso sexual infantil se han utilizado. ¿Ok? ¿A quién va a recurrir la víctima? Y acá hay un temita vinculado que no es menor y si ustedes trabajan en la parte comunitaria es central. Siempre hay un referente líder comunitario, siempre hay alguien que se encarga, ¿sí?, o que está en contacto con toda la población vecinal, es un vecino reconocido, alguien a quien la gente le tiene confianza. La víctima siempre recurre a quien tenga confianza, no necesariamente a un técnico especializado. En una primera instancia, no necesariamente la víctima va a recurrir a un técnico especializado en la temática, porque muchas veces hay mucha población a la que le cuesta llegar a este tipo de poblaciones técnicas, porque tienen miedo, porque les da vergüenza, porque no se animan. Entonces llegan a, diríamos, un vecino referente o a un integrante de la comunidad referente. Esos integrantes de la comunidad referente tienen que estar sensibilizados y tienen que conocer cuáles son los indicadores de alarma de abuso sexual infantil, que los vamos a ver a continuación. Porque si no lo saben, no saben en realidad qué es lo que ese vecino o ese contacto les está comentando, y ahí tenemos un caso que se escapó y que no fue intervenido debidamente. ¿Ok?
Estamos en 21:45, a las 22 yo voy a hacer un corte de 3 minutos, vamos a retomar con una vuelta de preguntas y respuestas y vamos después posteriormente hasta el final, ¿ok? Les comento para que más o menos nos vayamos organizando, ¿sí? Bien, porque si no también decae la atención y es complicado, no es tan simple. Entonces, preparar a referentes comunitarios para poder prevenir el abuso sexual infantil es una acción central, inteligentísima y estratégica de parte de las comunidades. Si yo tengo referentes comunitarios que están sensibilizados en abuso sexual infantil y ustedes les pueden dar clase, les pueden enseñar, los pueden sensibilizar, tengo cuasi policías que cuidan y, diríamos, de alguna manera velan por la prevención de la integridad psicosexual y psicofísica de los menores en esa comunidad y en esa integración. ¿Ok? Después podemos hablar, miren, yo tengo 18 años de experiencia con esto, tengo reconocimientos internacionales en esta temática, doy congresos internacionales en todas partes del mundo. Después nos podemos poner a hablar de si corresponde o no tratar al abusador, no corresponde, sirve, qué programas sirven, pero esto es otro elemento aparte. Hoy por hoy, las nuevas vertientes que trabajan con abuso sexual infantil se centran en prevención en los niños. Saquémonos de una vez por todas de nuestras cabezas, sin importar la acción que tengamos sobre una comunidad, seamos psicólogos, profesores, maestros, no importa, la cabeza adultizada frente a una realidad que sufren los niños. El niño es un sujeto totalmente capaz de ser autónomo, a pesar de ser niño, cuidarse a sí mismo, y si ustedes le dan orientaciones concretas que no de alguna manera intoxiquen su mente desde el punto de vista psicológico indebidamente, el niño sabe perfectamente bien a quién le tiene que decir no, a quién le tiene que poner un límite y a quién no le tiene que permitir que le hagan determinadas cosas. El 90% de los casos de abuso sexual infantil que se sufren al día de hoy son producto, me animo a decir con total, diríamos, certeza científica de este fenómeno que estudio y que investigo hace muchísimos años, son producto de la adultización del mundo infantil. Cuando los técnicos, los docentes, los profesores hacen adulto al mundo infantil y miran el mundo infantil desde la posición adulta e interpretan que el niño no es capaz de poner un límite, no es capaz de cuidarse si sabe cuáles son los riesgos que corren determinadas situaciones, le está sacando un poder central de prevención en abuso sexual infantil al niño. Y no necesito meterle cosas raras al niño en la mente. Decirle cosas básicas como que, por ejemplo, las partes que tapan el traje de baño son partes que no pueden ser tocadas ni miradas por una persona grande, ya le estoy dando una herramienta de oro para que él mismo se defienda. Hoy por hoy las vertientes de prevención más fuertes en la parte de abuso sexual infantil a nivel internacional están centradas en Francia, por ejemplo, ¿ok? Y los franceses hacen proyectos y programas donde se previene a los niños. Y es al niño el que se le enseña a que sepa decir que no, a poner un espacio saludable entre él y el adulto, a que si no quiere saludar a un adulto que no lo tiene por qué saludar y sentirse obligado. Les enseñan a interpretar determinados movimientos, rasgos, formas de comportarse, vestirse y conducirse que son sospechosas de parte del mundo adulto hacia ellos, ¿ok? Y no han tenido ningún tipo de problema, todo lo contrario, han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía completa en este sentido y han bajado los niveles de abuso sexual infantil de, les diría que casi en un 60%. Entonces, dejemos la ignorancia, se los digo con muchísimo respeto, ¿no verdad?, que todos los pueblos latinos tenemos, porque tenemos este aspecto de ignorante, de ay no, al niño no se le puede dar este poder, al niño no puede entenderlo, porque el niño sí tiene la potestad. Les diría que ya a partir de casi los 4 años, saben perfectamente bien e interpretan, y más en las generaciones actuales que estamos viviendo. Somos nosotros los adultos los que estamos obsoletos, creyendo que tenemos que controlar al niño nosotros, cuando en realidad si nosotros le damos las debidas herramientas didácticas, con cuentos, con ejercicios que yo les puedo pasar a continuación en materiales anexos, con muchísimo gusto, ellos aprenden perfectamente bien a defenderse
y a cuidar su cuerpo y su esquema corporal del acecho de otros adultos. Muchísimos de los casos de abuso sexual infantil son producto de que los adultos necios no hemos habilitado a esos niños a que se supieran autodefender, y esto trajo como consecuencia que esos niños, justamente sin saber, habilitaron a otros adultos a que hicieran sobre ellos cualquier cosa. Más cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, porque es un fenómeno donde, les vuelvo a repetir, la víctima tiene contacto directo y de manera privada, de manera directa y de conocimiento con el maltratador o el perpetuador. Bien. ¿Cuál es otro elemento fundamental para poder ir preveniendo, pero también para poder ir percibiendo casos posibles? La escucha empática es fundamental. Poder escuchar y poder también sacar el tabú de este fenómeno. Es un fenómeno que genera muchísima vergüenza a nivel social, ¿sí? Donde en realidad los adultos muchas veces interpretan como que por vergüenza o por no decirlo, porque ellos quedan como si no hubieran atendido a sus hijos, es preferible no denunciarlo. Siempre es fundamental denunciar. ¿Por qué? Porque el abusador es un sujeto que hay que ponerle cascabeles en los pies. Eso era lo que decía un profesor mío. El abusador es alguien a nivel comunitario que tiene que ser identificado, no les voy a decir condenado socialmente, pero sí identificado, y tiene que estar de alguna manera, si no puede ser por medios institucionalizados como existe en Estados Unidos, la alerta ámbar, o justamente las bases de datos de abusadores sexuales, sí tiene que estar identificado por la comunidad. Y la comunidad tiene que saber que ese sujeto es peligroso y que si abusó sexualmente de menores, lo va a volver a hacer, porque la estructura del abusador está basada principalmente en la reedición de lo que tiene que ver con disfrutar de hacerle daño a otra persona. O sea, la estructura perversa. Punto. Esto no es criminalización, no es política de la criminalización, no es segregación, no. Esto es realidad. Y esto es como el Titanic, primero las mujeres y los niños. Acá hay que prevenir a los menores, ¿sí? Y ese maltratador siempre tiene que estar identificable por la comunidad en la que nos encontramos. Para eso necesitamos tener una escucha empática para que nos hablen, para generar la comunicación. Si ustedes se encuentran en una comunidad, sea la que sea, educativa, social, política, un clan comunitario, un barrio, un sector, un departamento, donde la comunicación no fluye, el abusador está de fiesta. Porque la comunicación es la primer arma preventiva contra el abuso sexual infantil. Justamente por esa razón, en este tipo de núcleos lo que nos encontramos es un bloqueamiento de la comunicación, ¿sí?, entre los integrantes del núcleo familiar. El niño no le dice a la mamá o no le dice al papá, nadie habla entre sí, los adultos pueden percibir algo, sospechan, pero no lo dicen, ¿ok? Y no hay un poner en palabras eso que está podrido y eso que está mal, que está errado y que es una aberración, ¿ok? Que es una conducta incestuosa, ¿sí? Que se está perpetuando contra los bienes y los derechos del menor en sí mismo, ¿ok? Por eso poner, como les decía, cascabeles, o sea, en los pies al maltratador es central. Evitar las preguntas incisivas. Cuando nosotros estamos trabajando con sujetos que son promotores de salud dentro de una comunidad, no pueden hacer demasiadas preguntas, tienen que tratar de conseguir hacer sentir bien a la persona que está declarando acerca de que hay una situación anormal en un núcleo familiar, ¿sí? Evitar las preguntas y conducir a esas personas a nosotros los técnicos, que vamos a saber desde el punto de vista técnico y psicológico especializado cómo preguntar al núcleo familiar para que el núcleo familiar no se repliegue y no se vaya con el menor nuevamente, ¿sí?, perpetuándolo como una propiedad, porque esto sucede muchísimo en este tipo de núcleos familiares, y evitando que se pueda intervenir y generando que el niño siga sufriendo el abuso sexual infantil que está sufriendo, ¿sí? Respetar los silencios, respetar los espacios, pero diríamos de expresión, pero cuidado, esto no es sinónimo de
Si respeto los silencios y los espacios, entonces dejo que esto suceda, que continúe y que ellos como núcleo familiar consideren cuándo vuelven otra vez a ser intervenidos. Eso no es sinónimo de eso otro, ¿ok? Cuando nosotros captamos un núcleo con estas características, hay que intervenirlo de manera directa, ¿sí? Y de manera continua. Yo no puedo cortar el vínculo de intervención, porque si corto el vínculo de intervención, no sé qué es lo que puede pasar con el menor. Inclusive lo pueden mandar a vivir con otro integrante de la familia o con alguien que siga teniendo el menor igualmente contacto con el abusador y ustedes no se enteran. Entonces, cuidado con estos elementos que no son menores, que no se lo va a decir nadie en ningún curso, solamente en este, porque yo tengo la experiencia que tengo trabajando en este tipo de temas, ¿sí? Que tienen que saber qué hacer en este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? No presionar, contener, o sea, no generar presión, no obligar a que denuncien. Sí, a ver, acompañarlos en el proceso en los tiempos que necesiten ellos para poder ir haciendo el proceso antes de la denuncia o antes de la identificación de la circunstancia, pero no obligarlos a que se genere la denuncia, porque ahí los perdemos. Recuerden, como decía Lacan, si el consultante habla o expresa algo de lo cual no se siente escuchado, se va a ir, porque no se va a sentir contenido, no se va a sentir acompañado. Muchas veces no se trata solamente de que hagan la denuncia y punto, o que identifiquen lo que les sucede y punto. Muchas veces tiene todo mucho más que ver con esto de, bueno, a ver, ¿cómo continúo el proceso frente a darme cuenta, que es un gran paso como adulto del núcleo familiar, que a mi hijo o a mi hija le sucedió lo que le sucedió? ¿Ok? Antes que la denuncia es más importante muchas veces el darse cuenta de los padres o de los referentes adultos. ¿Ok? Porque eso va a ser como el holding que van a tener ustedes en el núcleo familiar para que el núcleo no se les desmorone a la hora de llevarlos o conducirlos a que tengan que denunciar o explicar las situaciones que hay. Bueno, las cuarentenas con los agresores son un problema, porque muchas veces tenemos al maltratador adentro de una casa donde sí hay cuarentena. O sea, a ver, aclarar esto. El maltratador por lo general y el abusador sexual por lo general es un sujeto que es bastante antisocial en la mayoría de los casos, le interesa muchísimo quedarse dentro de la casa y confinarse, le gusta encerrarse en el domicilio y encerrar a su núcleo familiar ahí también. También esto tiene mucho que ver desde el punto de vista psicológico clínico con la cosificación de los integrantes de la familia, porque él interpreta que son objetos de su propiedad y no personas, por eso mismo pasa por encima de sus derechos haciendo cualquier cosa, ¿ok? Imagínense en situaciones de confinamiento o en situaciones de pandemia, esto, la potencialidad que adquiere para lo malo, ¿no? Para lo negativo. Por otra parte, entender también que la violencia no es normal. La violencia es un fenómeno que no es normal en la historia de vida de ningún ser humano. La violencia de las características que sea. Cuando existen circunstancias de violencia dentro de un núcleo familiar, nosotros tenemos que lograr frenar y analizar qué es lo que sucede y hacer una pirámide, diríamos, invertida, de identificar e ir descartando por diagnóstico diferencial qué es lo más grave que descartamos a lo menos grave, dentro de lo que es la intervención del fenómeno de violencia en ese núcleo familiar. Porque es muy probable que se encuentren muchísimos casos de abuso sexual infantil como, diríamos, proyección, como producto, como esencia o como síntesis de, o corporización o materialización de esa violencia que existe. También hay casos donde el núcleo familiar es violento y no hay abuso sexual infantil. Pero todo esto lo van a tener que ir discerniendo a medida que se vayan acercando a la familia. Por eso es tan importante, centros educativos, sé que hay psicólogos educacionales aquí presentes, se acerquen a los núcleos familiares, habiliten la comunicación, no importa, a través de jornadas, no tienen que ver con el tema, capaz que pueden ser otro tipo de temas, que haya una comunidad armada, que las personas circulen, que ustedes puedan tener acceso a, no sé si las casas de los integrantes de la comunidad, pero sí sepan quién es quién, identifiquen a las personas, ¿ok? Hay un film
muy importante sobre esta temática que lo muestra claramente y es maravilloso, que se llama Nuestros hijos, ¿ok? Donde trabajan dos actores muy referenciales, la protagonista de Titanic, justamente, de la nueva versión de Titanic, y Feeling, que es un actor inglés, es un film inglés, se llama Nuestros hijos, y tiene que ver con esto, con qué es lo que sucede en una comunidad británica cuando se identifica que hay un abusador sexual infantil, diríamos, dentro de la comunidad que no ha sido identificado. ¿Ok? Vale la pena que lo puedan ver para que puedan comprender de qué se trata lo que les estoy hablando, porque esto de lo que les hablo es una característica centralizada y basada específicamente en políticas criminales, ¿sí? De lucha, ¿sí? Y combate del abuso sexual infantil y la prevención, ¿sí? Del abuso sexual infantil. Son las 22 horas, Eduardo, no sé si te encuentras ahí. Eduardo. Bien, vamos a hacer entonces, no sé qué les parece, si están de acuerdo, un pequeño break de 5 minutos o 7 minutos y volvemos a retomar hasta el final. ¿Les parece correcto? Ya cuando volvamos, vamos a ver los indicadores de alerta que se consideran hoy por los últimos protocolos, ¿sí? Gracias, Olivia, a nivel internacional, para que ustedes los tengan identificables, los voy a analizar conjuntamente con ustedes, y después ya vamos a pasar a todo lo que es la parte, diríamos, de expresiones gráficas de niños con constatado abuso sexual infantil para que lo sepan interpretar y para que lo sepan prevenir antes de que la situación empeore muchísimo más, y características generales del fenómeno para que estén en conocimiento de todos estos elementos actualizados para que justamente puedan actuar e intervenir antes de que la circunstancia se complique muchísimo más en un escenario vulnerable o propicio o propiciante a que se puedan instalar situaciones de abuso sexual infantil o en el que ya se instalaron situaciones de abuso sexual infantil. ¿Ok? Hacemos entonces un cortecito de 7 minutos, de 5 a 7 minutos, y ya yo me quedo conectada, quédense tranquilos, ya estoy en contacto de vuelta con todos ustedes. Les quería decir que, bueno, ven este guante, no es estética, es que me quemé la mano, aclarar porque ahora lo vi así contra la cámara, y quería comentarles que, bueno, me quemé la mano y no queda muy bonito la quemadura que me hice prendiendo unas velas, así que, bueno, me puse el guante, pero se los explico para que quede a modo de anécdota y que lo entiendan, porque el otro día me pasó con exactamente 8:10. El otro día me pasó con un pacientito que me preguntó, ¿qué es lo que tiene en la mano la doctora? Y bueno, era justamente el guante por esta razón, ¿ok? Bien, quedamos así entonces, ¿ok? En 5 a 7 minutos volvemos otra vez a conectarnos. Un placer, y ya cuando retomamos hacemos una rueda de preguntas, pasamos a los indicadores, ¿sí? Gracias, Olivia, encantada, muchas gracias. Hasta un ratito, hasta unos minutos. Bye, bye.
Hola a todos, ya me voy conectando, ¿están por ahí? Vamos a ir retomando Doctora. entonces y continuamos. ¿Sí? ¿Ven pantalla? ¿La ven correctamente la pantalla? A ver, Está por oscuro. favor. A ver, chicos, cuéntenme. Sí, se ve. ¿Sí la ven? Creo que Natalie me quiere decir algo, a ver. Si se ve la última diapositiva, profesora. Alguien habló, pero no lo escucho. Bueno, ok. A ver, ¿sí lo ven? Aguárdenme un segundo, por favor. Con un temita acá de oído. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Se ve la última diapositiva, profesora. Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. A ver, ¿y por qué será? Aguárdame un segundo. Uso compartido. Yo quiero que se vea esta. A ver ahora. No, profesora, aún está compartiendo la última diapositiva de la PPT. Qué raro. A ver ahora. Ahora sí, profesora. Pautas de Pautas alarma, de indicador. alarma, Exacto. indicadores. Ok, ahora sí. Bien, se hizo la luz. Buenísimo, excelente. Gracias, Eduardo. Bueno, ok. Como les decía, las pautas de alarma fundamentales, ¿no? Ah, perdón, antes, rueda de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Sáquense el temor, pregunten porque las preguntas son fundamentales. A ver, los escucho. Comentarios, preguntas, quejas, dudas. A ver, Perú, despierten. Hola, Olivia. ¿Preguntas? No, por ahora no. Ok, comentario de casos, dudas. ¿En qué trabajas, Olivia? ¿En qué área? Soy psicóloga educativa. Ah, bien, bien, bien. Centros educativos. Ok. Bueno, los centros educativos saben que tienen que tener muy en cuenta para todo lo que es prevención de abuso sexual infantil, saber identificar claramente a los bullers, ¿no? A los que generan bullying, ¿de acuerdo? Porque hoy por hoy hay un nuevo sistema en la parte, diríamos, de todo lo que es bullying y sistemas de bullying, que es el bullying sexual, que también aparece muchísimo, y por lo general ya se sabe que estos niños, al justamente ejercer maltratos de índole sexual, chistes con connotaciones sexuales y demás chistes, ¿no? Con connotaciones sexuales y demás, a otros pares, seguramente están recibiendo o hayan recibido violencia de abuso sexual infantil en justamente sus domicilios. Entonces, identifíquenlo por ahí, porque por ahí los pueden captar, ¿ok? También, por supuesto, el que sufre de víctima, el que es víctima o sufre en la posición de víctima de maltratado, de bullying, también es un niño que tiene un historial como víctima en su núcleo familiar. Ellos van a actuar en las instituciones educativas lo que viven en la casa. Y esto es lo que no deben olvidarse, porque uno de los indicadores de alerta de protocolo, que ahora lo vamos a ver, es que repiten lo que les hacen a ellos, ¿ok? Olivia me decía protocolos de violencia. Se trabaja mucho protocolo. Ustedes tienen mucho protocolo de violencia, ¿no? Sí, ¿Eras tú que me tenemos hasta las decías? 6 en los colegios. Bien, bien, eso es importante. Pero también, aparte de los protocolos, que son, diríamos, como una serie de pasos a seguir, sí es muy importante que ustedes tengan el conocimiento desde la parte, diríamos, de la esencia del fenómeno de la violencia para poder sensibilizarse y captarlo, ¿ok? Porque el protocolo vendría a ser un paso posterior, pero primero hay que saber a dónde ir a buscar a este tipo de niños que han tenido este tipo de situaciones seguramente y que por eso hacen lo que hacen hoy día, ¿ok? Bien,
Vamos entonces a continuar con pautas de alarma de manera inmediata. Indicadores físicos específicos. Lesiones en zonas genitales, claramente, sangrado por la parte vaginal o anal, ¿tá? Inflamaciones, enrojecimientos y lesiones por rascado. Esto se ve muchísimo, ¿ok? Aparece mucho y es muy frecuente. Y les digo más, aparece en circunstancias donde está involucrado el abuso en adultos también, ¿ok? Las zonas genitales están totalmente, diríamos, complicadas, para llamarlo de alguna manera. Hay hematizaciones, edematizaciones, hay problemas relacionados con la inflamación, con la segregación de, diríamos, sustancias, ¿sí? O sustancias que no son normales. En el caso de abuso con penetración en niñas es muy común flujos vaginales no esperables, no normales para la edad, que tienen que ver con todo lo que es la estructuración bacteriológica. No se olviden que la perpetuación y la penetración no necesariamente tiene que ser física. También hay situaciones donde yo he estado participando y he visto la parte pericial con objetos, o sea que todo lo que tiene que ver con los procesos infecciosos es muy presente y es uno de los indicadores de alarma, ¿ok? Marca de dientes u otros signos traumáticos en lo que vendría a ser el cuerpo del niño. Mordidas. Esto también se ve muchísimo como un indicador de alarma inmediato, ¿sí? Infecciones genitales o, HPV, todo lo que son la familia de enfermedades de transmisión sexual está muy presente y se ve muchísimo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con flujos vaginales o secreciones genitales patológicas, como les comentaba, generadas por la parte bacteriológica, es muy común, y todo lo que tiene que ver también con, bueno, ni que hablar HIV, y todo lo que son infecciones vaginales y o orales. Ustedes saben que yo en policlínica trabajé muchísimo en todo lo que es la parte de policlínica de salud en contextos sociodeprivados muy complicados, y nosotros captábamos a los posibles, diríamos, víctimas de abuso sexual infantil en los núcleos familiares a través de un trabajo interdisciplinario conjuntamente con los odontólogos de la policlínica, porque encontraban infecciones imposibles de que existieran de otra manera desde el punto de vista bacteriológico, si no fuese a través de lo que vendría a ser perpetuación de abuso sexual infantil, sexo oral, etc. ¿Ok? O sea que esto también lo tienen que conocer, ¿sí? Los indicadores físicos, ¿sí? Todo lo que son inespecíficos, ¿no, verdad? O sea, todo lo que es indicadores físicos inespecíficos. Esto es un protocolo que les diría que es del año pasado de Argentina. Trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, pica. Pica, ¿saben lo que es? Comer objetos que no corresponden y que no alimentan. Todo lo que tiene que ver con adulteraciones de la alimentación para el exceso o para el defecto, o sea, comer muchísimo o no comer absolutamente nada, no tener hambre o tener mucha hambre, hacer alteraciones en los horarios alimenticios, hacer problemas a la hora de comer. Ustedes saben que el alimento está vinculado a la figura materna, y cuando hay una interferencia de lo que tiene que ver a nivel psíquico infantil con una situación traumática como es la del abuso sexual infantil, es muy común encontrar adulteraciones justamente en el fenómeno de la alimentación. De hecho, el niño empieza a hacer muchas veces procesos que están vinculados a la necesidad de, diríamos, autocastigarse, autoflagelarse o directamente llegar a la muerte por no querer comer, ¿sí? O sea, autoeliminarse para no sufrir la situación de abuso sexual infantil. También es muy, diríamos, común encontrar. Fenómenos regresivos, como por ejemplo la enuresis, situaciones regresivas donde el niño va para atrás en actitudes evolutivas no esperables para la edad que tiene. Por ejemplo, estos fenómenos regresivos son varios. Puede ser vinculado, por ejemplo, al control de esfínteres, que se hagan pis o que se hagan caca encima, es muy común, o que no quieran hacer, que también es muy común de ver, porque tienen miedo de ir al baño, etcétera, etcétera. O también nos podemos encontrar con situaciones muy vinculadas a una involución con respecto a los límites pudorosos. Por ejemplo, una nenita de 7 años sabe perfectamente bien que si tiene pollera no puede levantarse la pollera frente a extraños y frente a nadie.
y sin embargo este tipo de cosas lo hacen porque en realidad las estructuras de contención de pudor en el aparato psíquico están desmoronadas. Esto es producto de la presencia y la acción del abusador o el perpetuador en el aparato psíquico infantil. Y esto también se ve muchísimo, ¿ok? Que hacen, se levantan la pollera o se bajan la ropa interior o muestran sus partes. Este tipo de cosas se ve mucho y no es normal. No es normal. O sea, ya mismo se lo saco así de un plumazo, el mito de que puede ser normal, y no es normal. Porque la vergüenza y el pudor frente a la parte desnuda del cuerpo físico, el ser humano la tiene que tener íntegra. Cuando hay situaciones de abuso sexual infantil, esta vergüenza se pierde, no está presente. ¿Ok? Porque ese límite lo logró corroer el óxido que genera en la mente del niño el abusador, para que lo entiendan de una manera más directa. ¿Sí? Bien. Bien, indicadores psicológicos, ¿no verdad? Altamente específicos, como por ejemplo la revelación, ¿sí? Por parte del niño, el poder contarlo, que esto es todo un tema, que lo pueden decir, pero después se pueden replegar. Y aquí son ustedes los que tienen que estar muy pendientes de la situación, porque muchas veces este elemento de que primero lo expresan y después lo niegan, es tomado desde el punto de vista jurídico, si no hay una especialización y sensibilización al respecto, como que el niño está negando lo que denunció porque lo mintió o porque lo inventó. Cuidado con el fenómeno de la mentira y la fantasía. Un niño no puede fantasear o no puede mentir sobre algo que no conoce. Y las vivencias de índole sexual, ¿sí? No son vivencias comunes en la historia cotidiana de un niño. Entonces es imposible que las cree en su mente si no las vivió previamente. Tienen que tener en cuenta esto y tiene que estar muy presente, ¿ok? Cuando se da la revelación como fenómeno, ¿sí? Y el niño lo dice, es porque se siente confiado en ese mismo momento hay que intervenir, y hay que saber muy bien cómo manejar al mundo adulto que rodea al niño, porque justamente en la mayoría de los casos ese es el problema, ¿ok? Síndrome de estrés postraumático, de alguna manera, cuando no hay, diríamos, toda esta cuestión de una interpretación del daño, que era lo que yo les decía un poco al principio. El niño interpreta que lo que está recibiendo es normal, o es esperable, o está correcto, ¿sí? O es algo que el abusador le da para tratarlo de una manera diferente y positiva y darle un premio extra que al resto de los niños no le da, ¿ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el postraumático tiene mucho que ver con este elemento también y se mezcla con otros síndromes como por ejemplo un síndrome de Estocolmo no consciente. Ustedes saben que para que configure en victimología forense el síndrome de Estocolmo tiene que haber conciencia de parte de la víctima de que se quiere acercar a su victimario para evitar que su victimario le siga haciendo daño. En este caso sería un síndrome de Estocolmo no consciente porque son menores y no se perciben realmente el peligro que están sufriendo. Indicadores psicológicos compatibles con probables abusos, conductas hipersexualizadas y de alguna manera autoeróticas, o sea, aparece muchísimo esto de la hipersexualización, de levantarse, diríamos, la ropa para mostrar las partes, de exhibirse, de bailar sexualizadamente o comportarse como una mujer adulta o un niño adulto en el caso de los niños varones, ¿ok? Masturbaciones compulsivas, esto también aparece muchísimo, porque en realidad el niño trata como de reproducir lo que siente cuando el abusador lo abusa, entonces trata de justamente volver otra vez a vivir esta experiencia, ¿sí? No de forma, diríamos, perversa, pero sí de forma reeditativa, como si fuese un animalito automático en ese comportamiento, y esto es bastante complicado, porque digo, o sea, se observa muchísimo y es muy común de ver, ¿ok? Bien. Variantes peculiares de los juegos, ¿sí? Por ejemplo, variantes del juego del médico o variantes del juego de los novios. Empiezan a aparecer cosas raras en ese tipo de juegos. Tocamientos extraños, comportamientos extraños. No se olviden nunca que el niño abusado es un niño que busca hacerle lo mismo a los demás integrantes de su juego de pares, o sea, a los demás niños. Y esto también lo tienen que tener en cuenta. Y no es común.
Yo también veo niños que son totalmente normales y que no han sufrido situaciones de abuso sexual infantil, y este tipo de cosas no las hacen, ¿ok? Y esto también lo tienen que saber, ¿sí? Bien, utilización de fuerza física o coerción psicológica, maltrato, manipulación. Yo llevo a ver a niños, por ejemplo, que querían jugar a los espías y ataban a otros niños diciendo que eran sus esclavos. Ese tipo de juegos con sometimiento, presencia y estructuración de sadomasoquismo, dominancia, etcétera, es muy común de niños que hayan sido perpetuados y hayan sufrido este tipo de fenómenos cuando justamente estaban siendo víctimas de este flagelo del abuso sexual infantil. Bien. Por supuesto que uso de la fuerza física en otros niños es muy común, o pelear o golpear, o maltratar físicamente, o tratar de dañar, o tratar de lastimar. Esto se ve muchísimo y aparece muchísimo como parte estructurante de la víctima, ¿no verdad? Acercamientos peculiares a los adultos. Tienen comportamientos raros con los adultos, como por ejemplo comportarse como un adulto chico frente a otro adulto, acercarse y hablar con un adulto como otro adulto. O sea, hay muchísimo mundo adultizado en el aparato psíquico de un niño que en realidad es un niñito, que en realidad no debería comportarse como si fuera una persona grande. Entonces, este elemento que yo les señalaba y que es clave en la clínica especializada de abuso sexual infantil de la prevención, tiene que ver justamente con esto, con que en realidad los roles están invertidos. El perfil tipo del abusador adulto es un adulto con mentalidad de niño, o sea, un adulto con cuerpo de adulto en una mente infantil. Y la víctima prototípica del abusador sexual infantil es un niño que tiene cuerpo de niño y mentalidad de adulto. En esa instancia, lo que sucede es que cuando ese niño, por ejemplo, si estamos hablando de una niña, crece, se transforma de manera inversa, ¿sí? Por una cuestión reactiva, defensiva a nivel psicológica, y son las famosas, diríamos, mujeres con mentalidad de niña, ¿de acuerdo? Porque en realidad en su infancia tuvieron que ser adultas con cuerpo de niño. Este elemento es clave que lo entiendan. Si logran entender este concepto que les acabo de dar, o sea, es lo máximo de esta entrega que vamos a tener hoy, ¿está? Que se queden ya nomás con ese concepto. Yo soy la mujer más feliz del mundo porque sé que a nivel preventivo lo van a poder saber aplicar muy bien y les va a dar una luz que muy pocas personas creo que se las pueda transmitir. En este sentido, no es por arrogancia que lo digo, sino por la experiencia, ¿ok? Bien, aplíquenlo a sus instancias de práctica personales y van a ver cómo funciona. Y van a ver que les da muchísima luz al respecto, ¿de acuerdo? Todo lo que son acomodarse sobre un adulto, ¿sí? En la cama, simular ser otro adulto en la cama, ¿sí? Acostarse en la cama con otro adulto y comportarse como si fuera la mamá o como si fuera el papá. Estos fenómenos también son observables, o ni que hablar dormir en la cama, en la misma cama cuando ya no tienen edad, que en realidad hoy por hoy ya se está cortando cada vez, son más chiquitos, que se sacan de la cama de los padres. O sea, esta recreación escenificada de lo incestuoso es muy complicado, es muy comprometido, y está claramente hablando de que hay cosas ahí presentes, que el niño está actuando. Ustedes no se olviden que el niño tiene poco acceso al mundo de la comunicación a través de lo verbal, a razón de la inmadurez psíquica que presenta. Entonces, diríamos, escenifica mucho, muestra mucho con el cuerpo, muestra mucho con los dibujos, muestra mucho con su comportamiento más de lo que habla, ¿ok? Bien. Pedir que le introduzcan la lengua o traten de besarlos con lengua o consultarle a los adultos referentes si la mamá o el papá los tocaba o los toca o cómo los toca. O sea, explorar acerca de lo que el abusador les hace a ellos sobre los adultos referentes del núcleo familiar. Esto también se ve muchísimo,
¿tá? Y está muy presente y es muy común en este tipo de niños con este tipo de situaciones. Conocimientos sexuales inusuales. Saber de situaciones sexuales o de comportamientos sexuales que uno dice es imposible que un niño de esta edad lo sepa, lo maneje, es rarísimo, ¿ok? ¿Dónde lo vio? Ahí empiezan las sospechas por lo general de parte de las madres de si ven pornografía o algún hermano o algún primo le muestra pornografía o alguien le muestra pornografía, pero en realidad no necesariamente, puede venir del contacto sexual repetido que está teniendo con el abusador sexual, ¿ok? Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva exhibición sexual. En adolescentes esto también se ve muchísimo, ¿ok? Es muy común de ver, ¿sí? Y todo lo que es exhibición. ¿Qué sucede? Cuando el fenómeno de abuso sexual infantil no se trata a tiempo, es un problema para la comunidad toda, para el núcleo familiar y para el niño, continúa el mal internamente, para llamarlo de alguna manera. Entonces el niño va avanzando y va duplicando la apuesta internamente sin saberlo de la patología que está generando en su mente. Se transforman en adolescentes sumamente impulsivos, que cometen actos violentos, que se pueden autoflagelar, que pueden flagelar a otros, que pueden ejercer violencia a otros, que pueden ver la prostitución o el exhibicionismo o el andar con personas de muchísima más edad que ellos de manera normal. O sea, hay todo un fenómeno que se empieza a gestar en torno a ese hecho de abuso sexual infantil que no se atendió a tiempo y no se supo prevenir a tiempo, que va a producir otro tipo de fenómenos, ¿sí? Colaterales, diríamos, que van a traer muchísimas complicaciones en la historia de vida de estos menores si no lo sabemos prevenir con tiempo y con comportamiento acertado. ¿Ok? Bien. Quiero mostrarles ahora aguárdenme un segundito. Aguárdenme un segundito que voy a... Ah, está pausado, ok. Aguárdenme un segundito, por favor, que quiero, lo tengo aquí. Quiero mostrarles gráficos. No, este no. Quiero mostrarles psicográficos de niños y adolescentes con situaciones de abuso sexual infantil constatada, para que los logren ver y los puedan identificar, y para que trabajen también desde ahí, en ese sentido, en lo que tiene que ver con, diríamos, la prevención, ¿no? ¿Verdad? Porque si ustedes también reconocen los gráficos, recuerden que los niños se comunican en un 80% más por gráficos y por dibujos que por otro tipo de medios, ¿sí? Va a ser mucho más simple para ustedes, ¿ok? Poder identificar de qué se trata. A ver, Eduardo, si se ve. ¿Ahí lo están viendo correcto? No, ahí me están viendo a mí. Aguárdenme un segundito. Compartir. Ahora sí lo van a ver. Ahí lo están viendo, ¿no, verdad? Está cargando. Ok. Bien, ahora sí. Ok. Perfecto. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver. Miren, por ejemplo, estos gráficos. ¿Ok? En los gráficos, lo que es central para poder hacer una buena prevención, identificar de manera automática de qué se trata justamente este fenómeno, ¿ok? Y que ustedes puedan de alguna forma prevenirlo, ¿sí? A través de una correcta, diríamos, identificación rápida, es la zona de la descarga.
No sé si conocen eso o saben de qué se trata. ¿Figura humana? Bien, exacto. En la figura humana, nosotros tenemos la figura humana, ¿de acuerdo? El esquema corporal, ¿sí? Que el niño representa. Pero por lo general, lo que sucede y con lo que nos vamos a encontrar es que en la zona donde está atacado el niño, que la mayoría de las veces es la zona genital, hay una descarga, como la que ustedes ven en el dibujo mirando de frente el slide a mano izquierda, el que está pintado en rojo. La Es más descarga, resaltante. exactamente. El niño libidinalmente en el dibujo expresa con la descarga de la rayadura, no importa la edad que tenga, dónde está el daño que recibe. Porque hay algo que es increíble en el ser humano, en la especie humana, gracias a Dios, que es como un sensor que por más que el niño culturalmente no sepa de qué se trata la situación que está viviendo o lo que le están haciendo, hay un nivel muy mínimo en su inconsciente que interpreta que hay algo que no está bien. Y ese algo que no está bien lo va a reflejar con esa rayadura que hace en la zona donde le hacen algo. Es muy probable que si ustedes lo encuestan al niño cuando está haciendo el psicográfico, yo ya he aplicado más de 1000 contados, ¿ok? Les diga algo evitativo o no les diga, o les diga que es otra cosa, o directamente se calle y no les quiera explicar. Pero es un indicador, es un indicio, ¿ok? En el del costado, a la derecha, lo tienen de vuelta. La zona genital de vuelta vuelve a estar rayada. ¿Sí? En el de abajo, miren la cara de horror, porque justamente uno de los elementos que logran poder expresar fácilmente son las emociones que sienten cuando viven este tipo de circunstancias. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo? ¿Eligen al abusador porque interpretan que les hace algo lindo? Sí, pero llega un momento que eso se empieza a transformar en un cuento de terror. Y el niño eso también lo percibe. Lo que sucede es que el abusador ya se especializó y diríamos, se aseguró de que el niño se acostumbró o se habituó a ese tipo de comportamientos y no se queje. Pero en ese momento es cuando aparecen en los gráficos las expresiones de horror en los rostros, porque no quieren más. ¿Ok? En el dibujo de frente hacia la izquierda, de los brazos largos, los brazos altos, les iba a decir, parezco uno de mis pacientitos, de los brazos largos, estamos viendo al abusador. Esos brazos que son como pinzas, con los dedos que son como si fueran garfios, terrible, son como pinchos los dedos, pero miren de vuelta otra vez, como otra vez vuelve a marcar la zona genital del abusador como la zona donde hay que observar. Ahí pasa algo. Ahí hay un conflicto y lo está identificando. En el de abajo, por supuesto que es el abusador. ¿Ok? Y lo tenemos de vuelta. Más claro, imposible. ¿Sí? También es muy común encontrar en los psicográficos, ¿ok? Es muy común encontrar también expresiones que tienen que ver con la personificación de las zonas genitales del abusador o del maltratador. Es como que lo transforman en un personaje o en un ser que tiene vida por sus propios medios. Eso también se observa. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Miren estas. En el de arriba, donde está la niñita que hay que colorear, tacha lo que agreden de ella. Esta era una niña. Tacha la zona genital y tacha la zona oral. Fíjense ese detalle. Miren en el superior izquierdo cómo está expresado el abuso. Está mostrado claramente, de manera así, flagrante. Más claro, imposible. En el inferior de abajo es una niña de 12 años. Miren cómo lo pinta y cómo lo representa. Ella encima del abusador, sentada en su falda, como si fueran la misma persona. Ahí tienen justamente las problemáticas de falta de disociación con el otro, porque justamente uno de los
diríamos, desastres que genera el abuso sexual infantil no tratado, es que el niño queda con un problema de discernimiento de él frente al mundo. Pregúntense de dónde salen todos los pacientes border con los que se pueden cruzar últimamente ustedes en la actualidad. El 80%, 90% tiene antecedentes de abuso sexual infantil en su infancia. Y en ese dibujo ustedes lo están viendo. No discierno lo que soy yo separado de la afuera. Porque justamente el problema que deja el abusador es esa locura a nivel psíquica donde el niño no puede discernir. Donde todo está pegado con todo. Donde en el dibujo aparece el splitting y todos los objetos vuelan alrededor del niño y es todo un gran caos. Esa es la confusión prepsicoide que pueden dejar como estragos, entre tantos estragos que deja, la desgracia y aberración del abuso sexual infantil. Por eso es tan importante poder intervenir y prevenir a tiempo. ¿Ok? Los otros son clarísimos de ver. En el que tienen a su derecha, en la parte inferior también, es de un adolescente y miren, dibuja un diablo con forma sexualizada, consumiendo todos los vicios habidos y por haber, ¿no? O sea, ahí ya tenemos una estructura, ¿ok?, que ya está completamente desarmada, ¿no? En el núcleo familiar superior, que vemos que es un dibujo de familia, también nos encontramos con que el maltratado está como chiquitito, muy chiquitito, con una micrografía y encerrado como en una burbujita, ¿sí? Y en el de al lado tenemos de vuelta lo mismo que pasa en el de abajo con el adolescente de color. El abusado está adentro del abusador. Vuelve otra vez a expresarse gráficamente eso. Y eso es muy común de ver. En el del centro, ¿sí?, el hombre con sus genitales al aire está más que claro, ¿no, verdad? Y siempre la presencia de líquido, que puede ser llamado pintura, sustancia, polvo mágico, sustancia mágica. Le pueden poner todos los nombres de cuentos que el abusador elija. Y ustedes lo van a encontrar así en los discursos infantiles. En el superior, presencia de tortura, ¿no, verdad? Miren el de la izquierda, y en el de abajo no es el abusador es que está atacando a la víctima, es el genital del abusador. O sea, es la estructura del genital del abusador que cobró vida y perpetúa a su víctima. ¿Ve la disociación entre la parte del cuerpo que ataca del abusador y el abusador? Por eso muchas veces interpretan que el abusador no es, diríamos, el malo, como dirían ellos en su mentalidad infantil. Y el abusador tiene algo malo que me hace mal. Está personificado el genital del abusador. ¿Ok? Y esto también lo tienen que entender, porque los niños tienen un aparato psíquico muy primitivo y interpretan, identifican y reconocen la realidad a través de simbolismos, no a través de ideas como las nuestras. Por eso yo les planteaba al principio, desadulticemos el mundo infantil cuando trabajamos con abuso sexual infantil. Porque si yo escucho el discurso de un niño con abuso sexual infantil desde el lugar del adulto, hay una cantidad de información que no voy a ver, porque no la voy a saber interpretar como lo interpreta el fenómeno un niño. ¿Ok? Punto segundo central. ¿Ok? Y neurálgico para esta exposición. Aquí de vuelta, bueno, vuelve a repetir algunos. Miren este. En el de la izquierda, mirando de frente de slide, tienen la situación donde está el abusador parado a espaldas de la víctima. Este es un caso mío, que fue denunciado y se sacó la tenencia a la madre. ¿Sí? La chiquita tenía 2 años. Miren cómo muestra la esencia de la escena. El maltratador era el hermano y la abusaba todos los días abajo de la mesa de la casa. Está la mesa, está ella y está el hermano mayor.
¿ok? Por supuesto hubo todo un operativo jurídico frente a la situación y se intervino claramente. Al costado, otro dibujo más de ella, donde aparecen este tipo de estructuras redondas, todas multiplicadas en formas peniales, en formas fálicas, es muy común encontrar estructuras con pelos, o flores que le salen pelos, o caracoles con estructura de caracol, que es claramente lo que ve el niño cuando mira de frente el pene anatómico del hombre, por ejemplo, en caso que el abusador sea un varón, ¿ok? Ese tipo de elementos son muy visibles de ver. De vuelta, en la imagen a la izquierda, el pene persigue a la víctima. Lo ven enorme, y al costado, los caracoles, las flores con pelos, otra vez. ¿Sí? Por supuesto que estos todos elementos hay que analizarlos en un contexto donde ya haya otros indicadores presentes. Dibujos de otros casos. De vuelta, el de frente a la derecha, otra vez las estructuras redondas, tipo formato caracoloide, pelos y estructuras con pelos que no saben cómo representar. ¿Ok? Y finalmente una imagen que yo seleccioné de uno de mis tantos casos, tengo muchísimos más, hace muchísimos años, donde en una circunstancia de contexto y de muchísima deprivación yo le llamé la niña mesa. Esta nenita era una nenita de 7 años que tenía un cierto retraso generado también por la situación postraumática de abuso sexual infantil, no trabajaba a tiempo, donde directamente se sentía como si tuviera la estructura de abajo de su cuerpo que fuera una mesa. Es una mesa. La usaban encima de una mesa y ella pasa a corporizar en el esquema corporal la parte física como si fueran las patas de la mesa sobre la que la usaban. O sea, se transforma en mitad niña, mitad cosa. ¿Ok? Los ojos totalmente vacíos, los dientes apretados, ¿no, verdad? Los brazos reprimidos porque no hay contacto con el entorno ni socialización con el entorno. No hay pase diríamos, de línea diríamos, de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo. Es todo un tubo. Ella directamente es un tubo. Y su conexión mental es directa con la zona inferior, que no son piernas, ya pasan a ser la estructura de la mesa. Ella ya expresaba y simbolizaba en este dibujo la cosificación que siente un niño cuando recibe abuso sexual infantil. Les mostré distintos niveles, donde podemos percibir distintos niveles de indicadores de urgencia psicográficos presentes en niños que tienen este tipo de circunstancias. Abro entonces ahora la ronda de preguntas y respuestas. Tengo a Natalie y tengo a alguien más, a ver, sí, a Natalie. Natalie, adelante. Te escucho, querida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes interpretan el dibujo o van allá más que la pregunta, quién es la persona, quién dibujaste, qué es lo que está pasando, o sea, respecto al dibujo? No, se encuesta. Buena pregunta. Se encuesta todo. Okay. ¿A quién dibujaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué tiene este cuerpo así? Porque yo en el último dibujo yo veo más que una niña con las piernas abiertas. Así Claro. lo interpreto yo. Por eso es que yo le pregunto. Muy bien, bien. Okay. Sí, claro que sí. Esa interpretación es válida porque de hecho, ok, las diríamos, mesas tienen como una apertura grande entre pata y pata. Es cierto. Las piernas abiertas, pero las piernas también con un paralelismo de las patas de la mesa, ¿no, verdad? Pero está correcto, hay que preguntarles absolutamente todo. Lo que sucede es que en muchos casos, por el postraumático que traen, es muy difícil que te puedan contestar todo. A veces no te lo responden, pero te lo dan a interpretar con otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, a mí me sucedió las otras veces, y esto es mucho de clínica especializada infantil, ¿no? Que pregunté porque salió el querer en un dibujo libre dibujar un caracol. Y pregunté dónde estaba el caracol cuando la nenita lo estaba dibujando. Y no me contestaba.
pero sí lo había dibujado. Esto, por supuesto, era una niña donde había sospecha de abuso sexual infantil. Entonces yo le preguntaba, pero ¿dónde está el caracol si lo dibujaste? La encuestaba. Y ella no me lo contestaba. Sin embargo, en ese momento me corta y me dice, ah, aquí está la mano del personaje. Y aparece como esa interrupción que asocia la mano con el caracol, del cual nunca habló. Y justamente esta nenita, después lo que se constata en el proceso jurídico es justamente que, bueno, parte de su situación de abuso sexual tenía que ver con los tocamientos que el padre le pedía que ella le hiciera al padre, ¿no? ¿Verdad? De las zonas genitales. Y aparece este elemento. Lo que sucede es que estos aspectos son muy fugaces en la entrevista y hay que estar muy pendiente para poder identificarlos en el momento justo, ¿no? ¿Verdad? Y darles la correcta interpretación posible. Tú para eso te tienes que después también, por supuesto, diríamos, amparar en conocimiento científico, justificarlo y en los gráficos y a su vez en todas las problemáticas circunstanciales que están sucediendo en el entorno de ese menor, ¿no? Que no es un menor común, es un menor que tiene este problema. Espero haberte contestado. Sí, muchas gracias. Por favor. Preguntas. Me parece que quedaron como medios en shock, ¿no? Porque es un tema medio complicado y a veces es como muy fuerte también toda la información que se da. Cuando se trabaja a nivel ya muy profundo. Olivia, te escucho. ¿Preguntas? No, doctora, sino que ha sido una venia de que sí, que yo personalmente quedé en shock. Sí, Porque a veces sí, pasa. antes, por ejemplo, ahí tengo yo adolescentes que no son muy expresivos, ¿no? Pero en una figura Okay. simple, se puede ver, por ejemplo, que son agredidos en el hogar, ¿no? Y muchas veces ellos no te lo comentan, pero vamos indagando y todo ello, y pues efectivamente sufren de maltrato, pero ellos no quieren contarlo, no lo quieren decir. Pero de esa forma yo trabajo llamando a los papás y concientizando también, ¿no? El buen trato a sus menores hijos, porque todavía ellos son pues menores, son adolescentes, que requieren de mucho afecto por parte de los padres. Bueno, voy a darte un truquito. No es tramposo. O sea, a ver, es un truco que a ti te va a servir para esto que me estás planteando, ¿ok? Y es un ejercicio psicológico, comunitario y social. Yo trabajé en situaciones donde había este tipo de circunstancias y mira lo que hacíamos. Hay un truquito en lo que se hace. Se hacía un buzón en la clase. Se llamaba, por ejemplo, el buzón preguntón. Y se pone una pregunta que induzca a que si ellos están sufriendo algún tipo de situación de violencia, lo puedan decir anónimamente. Pero ahora te voy a dar la trampa. Y no es una trampa mala, es una trampa blanca o noble porque le puede salvar la vida a alguien. Cuando ellos están escribiendo, tú das la consigna en la clase, cuando ellos están escribiendo, porque tienen que hacerlo en un momento determinado todos juntos, lo que quieren escribir y poner en el buzón, tú identificas con qué color escriben. Porque la consigna es que escriban la respuesta con un color determinado, no con bolígrafo común. Y cuando ellos ponen las respuestas que supuestamente son anónimas, entre nosotros sabemos quiénes son identificables por el color y escribieron lo que escribieron. Y es una manera de no invadirlos en su privacidad, pero sí poder identificar si hay algún tipo de patología o problema de abuso que están sufriendo y no se animan a decir. Después no referencias más a esa nota que metieron adentro del buzón, pero te acercas al caso porque seguramente ya tienes algún indicio de que puede haber alguna situación de abuso sexual que no se está expresando. ¿Se entendió? Ok.
Yo sé que el tema de la trampilla no es muy positivo, pero tampoco en este caso, frente al hecho de tener que salvar niños y adolescentes, es fundamental hacerlo, porque es importante que hagan ese pequeño, diríamos, guiño para poder conseguir más información sobre en la temática, porque justamente si no hay cosas que como por vergüenza, en el caso de los adolescentes, etcétera, no se dicen, es muy difícil llegar a esos casos, pero es fundamental hacerlo, por un tema de prevención también, ¿ok? Y hay que ingeniárselas, de la misma manera que el abusador se las ingenia para maltratar y abusar a la víctima, nosotros también nos podemos ingeniar para poder captar este tipo de situaciones y cortarle los procesos al abusador al tiempo debido. ¿Alguna otra pregunta? Me pasó también que di una conferencia hace relativamente poco con mis colegas de México sobre abuso sexual infantil y de Paraguay, pero me pasó principalmente con México y también quedaron como muy impactados. Quizás sea porque yo he visto tanto caso que la manera que tengo de hacer la traslación didáctica de la información es muy directa, pero es sumamente fructífera para ustedes, porque ustedes lo ven claro y después lo pueden poder aplicar, prevenir, etc. ¿Alguien más? Aguárdenme que les voy a pasar mis contactos de redes sociales, estoy a las órdenes. Tengo un canal de YouTube que somos una cantidad y que los invito a conocer. Ahí hay clases, ¿ok? Donde pueden acceder a verlas sin ningún tipo de problema. Aguárdenme un segundo. Ya, les voy a pasar por aquí. Ok, aquí. Pueden suscribirse al canal, es completamente gratuito y están informados de todo lo que voy realizando en este ámbito. Espero que se suscriban, es gratis, no tiene costo alguno, y tienen información, tienen más de 600 materiales, clases sobre indicadores de violencia, abuso infantil, entrevistas en los medios de comunicación de mi país, entrevistas en otros lugares sobre las temáticas. Les va a súper interesar y van a estar al día de todo lo que voy haciendo, porque yo voy subiendo materiales todos los días, casi todos los días, días por medio voy subiendo material, ¿ok? Ya Eduardo sabe y lo conoce bien. ¿Sí? Estamos por llegar a los 1000 suscriptores, hay estudiantes, hay entrevistas con estudiantes, hay entrevistas con adolescentes, hay muchísima información para compartir. Si ustedes trabajan en la parte educativa les va a súper interesar. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Muchas gracias, me dan un aplausito. Muchas gracias. ¿Cómo venían con las otras temáticas? ¿Cómo venían? Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, profesora. ¿Cómo venían con las otras temáticas? ¿En qué venían trabajando ellos como grupo? ¿Los temas se refiere? Sí. A ver, ¿qué temas eran? Uy, a ver, Hicieron déjame. introducción a la temática. Sí, prevención. Bien, prevención. Cámara Bien. Gesell también. Ok. Ya, lo que pasa es que yo les di como un focus point así súper intensivo con todo, ¿no? En esta primera oportunidad. Deben haber quedado pobres como... Miren la copia del video porque, Eduardo, ¿tú se los pasas? Sí, yo les paso el link después, profesora. Yo lo voy a descargar y el día... Y pásamelo Mañana. Ya, Pásamelo ya, a mí profesora, también. no hay problema. Ya, sí, se lo paso igual, como siempre, profesora. Como siempre. Sí, profesora, no se Con preocupe. Eduardo hace muchos, ya hace casi 3 años que trabajamos. Sí, 3 años ya.
3 años porque Sí. con Eduardo hicimos todo el proceso de la pandemia, así que Eduardo Claro. encantador como siempre y eficientísimo. Es mi neurona electrónica y Gracias. aparte una hermosa persona. Pero escúchame una cosa, querido, sí, quedamos en contacto y ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a pasar material anexo de esta clase, de este módulo, para que se lo pases a ellos, ¿ok? Ya, profesora, está bien. Ya, no hay problema. No sé qué otros materiales quieren. A ver, ustedes me dicen por aquí, Natalie, a ver, Olivia, Yamila, Reina, Irene, a ver, chicas y chicos, tiene que haber varones también. Díganme, bien, los PPT sí los voy a Sí. pasar, pero además, ¿qué les interesa como material bibliográfico anexo que yo les pase a Eduardo, así Eduardo les pasa a ustedes? Protocolos, ya sé que tienen. A ver, ¿qué otra cosa? La próxima vamos a ver testimoniales, cómo habla el menor, qué hay que hacer frente al momento que él expresa y declara lo que le está sucediendo, pero no desde la parte jurídica, lo vamos a ver desde la parte psicológica. Cómo acompañar al núcleo, vamos a ver todo eso. Indicadores, no de ultra alarma, pero indicadores sí presentes, que ustedes pueden ver, que capaz que no son tan evidentes, pero están ahí. También vamos a ver eso. Si se les ocurre algo más, le dicen a Eduardo, ¿te parece, Eduardo? Sí, profesora, Y cualquier cosa que me escriban en el sí. chat porque han faltado varios también, ¿ah? Ah, ok. Sí. ¿Qué Estoy tienen? seguro en el ¿Feriado? chat. ¿Cómo? ¿Tuvieron feriado? Sí, estos días hemos tenido feriados y creo que parece que se han ido en largo hasta el lunes. Pero igual, seguramente por el chat me van a pedir el material porque han faltado varios, sí. Pero Bueno, igual yo les voy a pasar el video mañana, las PPTs y cualquier consulta, profesora, ya yo le hago saber, no se preocupe. no hay problema, yo sé Ajá. que sí. A ver, estrategias para detectar casos, perfecto, Irene, ok, bien, bien, bien. Sí, maneras de interpretar, identificarlos. Ok, Reina, vamos a pasar todo eso. Yo le voy pasando esa información con los PPT de hoy a el señor Eduardo y Eduardo muy amablemente se los va a hacer llegar a todos ustedes. Está el video. Y bueno, la próxima vamos a tener a los que se nos fueron de vacaciones. Vamos a hacer más. Ok, muy bien. Quizás la próxima a mí me interesaría poder hacer algún ejercicio. Gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Hacer algún ejercicio con ustedes práctico, ¿ok? A ver cómo están, ¿sí? Pero veo que hay más de centros educativos, entonces también hay que enfocarlo mucho por el lado del bullying y cómo ustedes pueden, por la presencia del fenómeno bullying, identificar si hay algo raro atrás de el que ejerce bullying o el que recibe el bullying como víctima. No se olviden que ese vínculo siempre está muy comprometido con algo que está sucediendo primero, o sucedió, mejor dicho, primero en la casa. ¿Ok? Bueno, un placer haber trabajado con ustedes hoy. Les mando un abrazo enorme desde acá, de Montevideo, Uruguay. Suscríbanse a mi canal, así están siempre al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias, es muy importante el trabajo que ustedes hacen, es muy importante que se formen, que se especialicen en esta temática muy noble. Muchísimas gracias, Olivia, muy amables ustedes, un placer haberlos tenido acá. Gracias, divino Perú, como siempre. Los quiero y los llevo siempre en mi corazón, Eduardo lo sabe. Les mando un abrazo gigante, tengan bonita noche, descansen. Gracias, Irene. Gracias, Irene, muchísimas gracias. Gracias, Reina, un placer conocerlos. Anímense a preguntar, capaz que después de la clase de hoy van a surgir preguntas y las van anotando y me las hacen la próxima. Podemos hacer algún espacio para preguntas y respuestas. Yo soy una docente muy interactiva, Eduardo lo sabe. No me gusta que sea todo positivo. Hoy era el primer contacto con ustedes, quería saber un poco cómo nos íbamos a manejar, pero bueno, un grupo precioso. Felicidades porque hacen una tarea ultra noble y no importa lo que hagan, ya sea desde lo más mínimo como un granito de arena a lo más grande que puedan hacer como un operativo, todo es importante porque todo transforma las vidas para bien de niños y adolescentes. Y eso vale muchísimo más de lo que muchos pueden pensar o identificar, ¿ok? Así que sigan adelante. Les mando un abrazo enorme,
Gracias, Eduardo. Y, Gracias, profesora. no, gracias a ti y al Centro Exaedro por la invitación. Un placer, les mando un gran abrazo. Gracias a ti, a tu familia. Que tengan buen descanso, bonita noche. Y nos vemos la semana que viene, ¿no, verdad, Eduardo? Sí, profesora, nos vemos la próxima semana, de todas maneras. La próxima semana nos vemos, ¿ok? Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes, bendiciones. Bye, bye, bye. Hasta luego.